tardes a todos y a todas. Estamos ya en la quinta conferencia de este ciclo de conferencias del Anuario Brigantino, este año especial con motivo del 800 aniversario del traslado de nuestra ciudad. Hoy tenemos el placer de asistir a la conferencia de Francisco Javier Ramírez González. Él es notario en Betanzos. Se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo en el año 1995 y tras una breve interrupción de año y medio por causa del servicio militar, adquirió la condición de notario en las oposiciones de Zaragoza del año 2004. Desde entonces ha desarrollado su función notarial siempre en tierras gallegas. Primero en Aproba de Tribes, Ourense, en 2005 y 2006, periodo durante el cual también fue sustituto de la Notaría de Aranjuez, en Madrid, en Comisión de Servicios de la Dirección de Registros y del Notariado. En Pontecaldelas, Pontevedra, durante los años 2006, 7, 8 y 9. En Ordes, A Coruña, durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Y desde entonces en nuestra ciudad, en Betanzos, ostentando además la condición de archivero de protocolos del Distrito Notarial de Betanzos. Durante los años 2011 a 2014 colaboró además con la Dirección General de Registros y del Notariado en la resolución de recursos del sistema notarial. Ha sido colaborador en la sección de jurisprudencia del Tribunal Supremo en la revista El Notario del Siglo XXI, que edita el Colegio Notarial de Madrid durante los años 2006 a 2016. Es colaborador permanente de la revista Cuadernos de Derecho y Comercio. También ha sido preparador de opositores a notarías en la Academia Matritense del Notariado y en la Academia de Galicia. Además, participó como ponente en el curso Perspectiva Práctica del Derecho Sucesorio Gallego, organizado por la Universidad de Santiago de Compostela durante los años 2008 y 2009. Así que no puedo entender que haya alguien más preparado que él para hablarnos de lo que hoy nos viene a exponer, que no es otra cosa que la sucesión contractual en el derecho civil de Galicia, especial referencia a los pactos sucesorios de mejora y apartación. Así que para mí un placer dejarles con Francisco Javier Ramírez González. Muy bien, muchas gracias. Bueno, venga, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ya directamente, déjenme que les retrate una situación vivida en el día a día de una notaría gallega en los últimos años, con relativa frecuencia. Matrimonio de mediana o avanzada edad que comparece ante notario y pregunta o trata de aconsejarse sobre la posibilidad de anticipar sus bienes antes de su fallecimiento utilizando la figura del pacto sucesorio, pues han escuchado que la normativa fiscal gallega beneficia notablemente estos pactos y temen que un cambio legislativo pueda dar lugar a la desaparición de esta bonanza fiscal para el contribuyente. ¿Que cuántas veces se presenta esta situación en los despachos notariales en los últimos tiempos en Galicia? Pues con mucha más frecuencia de las que se puede imaginar. Y ello es debido a diferentes razones y dentro de ellas, y de una manera muy específica, razones de índole fiscal, que es lo que trataré de exponer a lo largo de esta intervención. Y es por lo que cuando recibí la amable invitación de Alfredo Herías para participar en este ciclo de conferencias del Anuario Brigantino, agradecido acepté y pensé en hablar de los pactos sucesorios en Galicia y también de su posible contenido. En mis cerca de 20 años de profesión, ya siempre, como se ha dicho anteriormente, desarrollada en tierras gallegas, he observado que en el ámbito sucesorio, que quizás es el ámbito en el que el protagonismo del notario es mayor, uno de los instrumentos jurídicos más destacados y más demandados por los ciudadanos gallegos es precisamente el pacto sucesorio, como mecanismo de ordenar de forma anticipada su sucesión mortis causa. Pues bien, a modo de introducción, hay que hacer una breve referencia genérica a lo que es la sucesión contractual, sus orígenes y de una manera más particular a son los pactos sucesorios.
La existencia de estos pactos sucesorios viene marcada, o el régimen jurídico de estos pactos viene marcado por una confrontación de dos corrientes jurídicas. La corriente jurídica propia del derecho romano, de prohibición de los pactos sucesorios, salvo raras excepciones, consecuencia del gran protagonismo que se daba al testamento en el derecho sucesorio romano, en el que únicamente se admitían figuras como el pacto mutuo de sucesión entre militares en peligro de batalla o el pacto de sucesión a favor de un extraño con su consentimiento. Frente a esta corriente, digamos, estaba la corriente de los derechos germánicos, que era una corriente caracterizada por la plena admisibilidad del pacto sucesorio, en el que había un régimen de sucesión forzosa absoluta, de tal manera que cuando el causante carecía de descendientes se le habilitaba la posibilidad de poder disponer de sus bienes a favor de cualquier persona, utilizando el mecanismo de lo que se conocía como el pacto sucesorio de adopción, conservando así el carácter familiar típico del derecho germánico. Ya trasladándonos al derecho español, en las partidas se prohibieron las estipulaciones a favor de la herencia futura, salvo ciertas excepciones influenciadas por el derecho romano, y en las leyes de Toro, concretamente en la ley 17 y ley 22, se admitió el pacto sucesorio, pero única y exclusivamente en relación con las mejoras. Pues bien, estos antecedentes de una manera muy clara influyen en el legislador español, concretamente en el Código Civil del año 1889, donde se aprecian las dos corrientes. La corriente propia de prohibición del pacto sucesorio o sucesión contractual de las partidas, que se recoge de una manera genérica en el artículo 1271 del Código Civil, que en su párrafo segundo dice que sobre la herencia futura no se podrán celebrar ningún tipo de pacto más allá de los que ordenen la partición de la herencia u otras disposiciones particionales de conformidad con el artículo 1056 del Código Civil. También en el artículo 658, de una manera también clara, se dice que la sucesión no puede en ningún caso tener su origen en la voluntad del hombre manifestada en un contrato. De forma tácita también se prohíbe la sucesión contractual en el propio artículo 635, cuando dice que la donación no puede comprender los bienes futuros, o en el artículo 816 del Código Civil, cuando señala que sobre la herencia futura toda renuncia o transacción sobre la legítima futura entre el que la debe y sus herederos forzosos es nula, y estos podrán reclamarla cuando muera aquel, pero deberá traer a colación lo que se hubiese recibido por la renuncia o transacción. Sin embargo, frente a esta tendencia prohibitiva del pacto sucesorio, en el mismo Código Civil se aprecia también una permisibilidad, aunque sea limitada o reducida, del pacto sucesorio en relación con las mejoras. En el propio artículo 826 del Código Civil, cuando dice que la promesa de mejorar o no mejorar hecha en escritura pública en capitulaciones matrimoniales será válida y la disposición del testador contraria a la promesa no producirá efecto alguno. O en el artículo 827, cuando dice que la mejora, aunque sea verificado con entrega de bienes, será revocable a menos que se haya hecho por capitulaciones matrimoniales o por contrato oneroso celebrado con un tercero. Y en el 1341 del Código Civil, cuando se dispone que por razón de matrimonio los futuros esposos podrán donarse bienes presentes. Igualmente podrán donarse antes del matrimonio en capitulaciones bienes futuros para el caso de muerte y en la medida marcada por las disposiciones referentes a la sucesión testada. En todo caso, parece claro que en los últimos tiempos apreciamos una corriente doctrinal claramente favorable a la sucesión contractual, siempre que los pactos sucesorios recaigan sobre bienes concretos y determinados y tales pactos tengan un carácter oneroso, para no vulnerar así la prohibición de la donación de bienes futuros que recoge el artículo 635, entendiéndose que tales pactos sucesorios son pactos sobre el destino de cosas futuras bajo una especie de condición suspensiva, y amparándose esta tesis en el artículo 1255, que recoge el principio de autonomía de la voluntad. El propio Tribunal Supremo flexibiliza la prohibición de los pactos sucesorios que recoge 1271 del Código Civil, cuando entiende que esa prohibición sobre pactos en relación a la herencia futura se refiere a los pactos que tengan por objeto una universalidad de bienes o una cuota de dicha universalidad, pero no a los pactos que recaen sobre bienes concretos, determinados y existentes. Bien, en definitiva, la historia de los pactos sucesorios está protagonizada, por tanto, por una relación de rechazo y admisión para casos excepcionales en la tradición romana y en los derechos occidentales, que trae causa de las diferentes formas de entender la estructura de la familia y el fenómeno de la sucesión mortis causa. En cualquier caso, desde siempre el pacto sucesorio se ha visto con cierto recelo, porque suponía una irrevocabilidad y por el abandono prácticamente absoluto de la facultad de ordenar la sucesión mortis causa de manera anticipada. Pero frente a ello hay que decir que los pactos sucesorios son instrumentos muy útiles para dar satisfacción a las demandas de la sociedad actual,
y así, entre otras finalidades o objetivos, facilitan la colaboración de los empresarios, facilitan el futuro de los colaboradores, empresarios que se forman para dar continuidad a las empresas familiares, facilitan la convivencia útil, predisponen favorablemente a los parientes más próximos en las relaciones familiares, laborales, etc. Son razones todas ellas que, como señala el propio Puig Salellas, pasan por encima de los conceptos, a veces de una manera directa y otras veces mediante construcciones jurídicas alternativas. Pues bien, por todo ello, el legislador gallego, para dar satisfacción a estas exigencias y solventar así la laguna que desde siempre ha existido en el derecho civil gallego sobre esta figura, reguló en la Ley de Derecho Civil de Galicia de 24 de mayo del 95 los pactos sucesorios, concretamente los de mejora, apartación, la mejora de labrar y poseer y el usufructo individual pacionado. Esta ley de 24 de mayo del 95 constituye un antecedente claro de la normativa vigente actualmente en Galicia, que es la Ley 2/2006 de 14 de junio, y en la cual, en su artículo 209, dispone que, sin perjuicio de los que fueran admisibles conforme a derecho, de acuerdo con la presente ley, son pactos sucesorios los de mejora y los de apartación. No podemos, no obstante, olvidarnos de otros pactos sucesorios, como sería la mejora de labrar y poseer, a la cual dedica una sección especial la propia Ley de Derecho Civil de Galicia, y el usufructo conyugal de viudedad, dada la posibilidad de que los cónyuges puedan pactar en escritura pública o disponer en testamento la atribución unilateral o recíproca del usufructo sobre la totalidad o parte de la herencia, tal y como recogen los artículos 228 a 237 de la ley. Bien, antes de adentrarnos de lleno y en profundidad en la figura de los pactos de mejora y apartación que constituyen el objeto de esta intervención, trataré una breve cuestión que quizás es importante para encuadrar la materia. Y es la de si es o no aplicable la prohibición que de una manera general recoge el artículo 1271 del Código Civil en relación a los pactos sucesorios en el ámbito de la Comunidad Autónoma Gallega. Al respecto existen diferentes opiniones. Como argumentos a favor de entender aplicable esa prohibición general del 1271 en la Comunidad Autónoma Gallega está, entre otros, el entender que el derecho civil gallego no constituye un sistema jurídico completo, sino más bien una especie de derecho de carácter fragmentario cuyas lagunas deben de ser interpretadas e integradas aplicando el Código Civil, o bien considerar que la Ley de Derecho Civil de Galicia regula unos pactos sucesorios típicos y lejos de estos no se admite ninguna otra figura de pacto sucesorio más allá de los nominados por el legislador. O el propio artículo 1271 del Código Civil, que contiene una norma general de aplicación a todos los contratos y obligaciones, cuya exclusión no ha sido expresamente contemplada por la Ley de Derecho Civil de Galicia. Pero lejos de ello, consideramos que esa prohibición general del 1271 no debe de ser aplicada en el derecho civil en el ámbito de la Comunidad Autónoma Gallega, entre otras razones porque el propio artículo 2.2 de la Ley 2/2006 señala que el derecho civil gallego se interpretará e integrará desde los principios generales que lo informan, así como con las leyes, usos, costumbres, la tradición jurídica emanada de nuestra doctrina, la jurisprudencia emanada del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y señalando el propio artículo 1.3 de la misma ley que solo será de aplicación con carácter supletorio el derecho civil general del Estado cuando no se oponga a los principios del ordenamiento jurídico gallego. Bien, en íntima relación con lo anterior, también se puede plantear el problema relativo a si los pactos sucesorios admisibles en Galicia son únicamente aquellos expresamente regulados por el legislador o si por el contrario pueden admitirse otras figuras de pactos sucesorios, más allá de los de mejora, apartación, mejora de labrar y poseer o usufructo conyugal de viudedad. Entendemos que debe de admitirse la posibilidad de que existan otras figuras de pactos sucesorios que la propia realidad social o exigencias sociales puedan generar, entre otros argumentos por el propio tenor literal del artículo 209 de la ley, que comienza diciendo que es un perjuicio de los que fueran admisibles conforme a derecho, abriendo la puerta a otro tipo de pactos sucesorios, además de los previstos por el legislador. Tampoco encontramos, además, en el legislador gallego una norma semejante a la que existe en alguna norma de derecho civil comparado, como es el Código Civil portugués, donde se sanciona con la nulidad aquellos pactos sucesorios distintos de los previstos expresamente por el legislador. Bien, por todo lo anterior, entendemos que deben de admitirse no solo los pactos sucesorios previstos expresamente por el legislador, a los cuales aludiremos, sino aquellos que puedan generarse en la práctica cotidiana y dando respuesta a la realidad social
y que estén dentro de los límites de la autonomía de la voluntad que recoge el artículo 1255, como son la ley, la costumbre, principios generales del derecho. No obstante, nos vamos a centrar a continuación ya en los pactos de mejora y apartación, que son los que protagonizan el título de esta conferencia. Pues bien, del artículo 224 de la Ley de Derecho Civil de Galicia se desprende que la apartación es un pacto sucesorio por virtud del cual aquel que pudiera ostentar la condición de legitimario, caso de abrirse la sucesión en el momento de la celebración del pacto, en relación con el transmitente apartante, perderá esa condición de heredero forzoso de una manera irrevocable para sí y para su linaje, a cambio de recibir ciertos bienes concretos o concretables que le fueron adjudicados. Por su parte, el pacto sucesorio de mejora, tal y como se desprende del artículo 214, puede entenderse como un negocio jurídico de derecho sucesorio por el que dos o más personas, en vida de todas ellas, disponen mortis causa de sus bienes, de bienes de al menos una de ellas, ordenando su sucesión a título particular a favor de descendientes. De estos dos primeros artículos ya se desprende una diferencia fundamental entre el pacto de apartación y el pacto de mejora, en lo referente a quienes pueden ser destinatarios de la transmisión operada mediante los mismos. En el pacto de apartación solo podrán ser destinatarios o beneficiarios por el mismo las personas que pudieran ostentar la condición de legitimarios o herederos forzosos, que en Galicia se restringen únicamente a los descendientes y al cónyuge, al haber desaparecido la consideración de legitimarios que anteriormente a la ley que estamos estudiando tenían los ascendientes. En cuanto a los pactos de mejora, por contra, pueden tener lugar a favor de cualquier descendiente, ya sean hijos, nietos, bisnietos, independientemente de que ostenten o no la condición de legitimarios o herederos forzosos. Si, por ejemplo, un abuelo puede perfectamente hacer un pacto de mejora transmitiendo sus bienes a un nieto viviendo el padre. Bien, por lo tanto, del artículo 214 y 215 de la Ley 2/2006 se desprende el concepto, las notas delimitadoras de los pactos de mejora y, en concreto, de uno de los dos tipos de pactos de mejora previstos por el legislador, pues junto con el pacto de mejora propiamente dicho está lo que se llama la mejora de labrar y poseer, de una profunda tradición histórica en Galicia, que sería aquel pacto en virtud del cual el ascendiente que quiere conservar una explotación agrícola, industrial, fabril, comercial o un lugar acasarado de forma íntegra puede pactar su adjudicación a favor de un descendiente y que supone la institución de heredero a favor de ese descendiente, salvo que se hubiera pactado lo contrario, a favor del mejorado. En cuanto a los elementos subjetivos de los pactos sucesorios, dentro de la sección de disposiciones generales de la Ley 2/2006, en el artículo 210 dice que solo pueden otorgar pactos sucesorios las personas mayores de edad con plena capacidad de obrar. Lógicamente, a la hora de valorar la capacidad de quien puede celebrar el pacto sucesorio, habrá que estar a su ley personal, que como sabemos es la que determina su vecindad civil, de acuerdo con los artículos 9 y 16 del Código Civil, y por consiguiente habrá que acudir directamente a la legislación gallega, cuyo artículo 210 de la Ley de Derecho Civil de Galicia exige mayoría de edad y plena capacidad de obrar. Téngase en cuenta, en este sentido, una diferencia importante en cuanto a la capacidad para otorgar un pacto sucesorio y la capacidad exigida para poder otorgar un testamento. En sede de régimen general, de derecho civil común, sabemos que la capacidad para otorgar un testamento se presupone de toda persona, a excepción de aquellos que sean menores de 14 años, de uno y otro sexo, o que tengan menoscabada su capacidad, el que habitual o accidentalmente no se hallara en su cabal juicio, dice la ley. Mientras que para celebrar un pacto sucesorio se necesita tener la mayoría de edad y la plena capacidad de obrar. Lo cual es asimismo la tendencia que se observa en los últimos tiempos en las legislaciones forales. Esta diferencia responde al distinto alcance que tiene la sucesión ordenada por medio de testamento y la sucesión ordenada por medio de un pacto sucesorio, puesto que mientras que la sucesión ordenada por testamento es esencialmente revocable, el pacto sucesorio será irrevocable unilateralmente, todo lo cual aconseja extremar el celo y reforzar la capacidad exigida para la protección de los intereses en juego. Queda, por tanto, excluida la posibilidad de que pueda celebrar un pacto sucesorio un menor de edad, obviamente representado por medio de sus padres, que ostentarían de forma conjunta o individual la patria potestad, y queda excepcionada también la posibilidad de otorgar un pacto sucesorio por la persona que no tenga una plena capacidad de obrar. Por lo tanto, no cabría que un incapacitado judicialmente o un incapaz de hecho, por medio de su representante legal o por medio de su representante de hecho, sería el tutor o el curador, según lo que dispusiese la sentencia judicial de incapacitación, no cabría la posibilidad de que los mismos pudieran otorgar pactos sucesorios.
También se ha discutido acerca de la posibilidad de que puedan otorgar pactos sucesorios admitidos en el derecho civil gallego las personas que tengan una vecindad civil distinta de la gallega, siempre y cuando la ley personal que les fuera aplicable permitiese la delación contractual como mecanismo de origen de una sucesión mortis causa. No creemos que ello sea posible, más allá de la posibilidad de que una persona, amparada en su autonomía contractual, pueda otorgar un pacto típico de otra legislación civil, pero convirtiendo la norma legal en su norma contractual. Cuando se plantea el problema de si es necesario que ambos contratantes, tanto el mejorante y el mejorado, apartante apartado, ostenten la vecindad civil gallega, o si es suficiente con que la ostente uno de los dos, podríamos sentar una regla general. Cuando el pacto sucesorio se otorga única y exclusivamente por parte de una persona, mejorante apartante, sin concurrencia en la celebración del pacto por parte del mejorado o apartado, basta obviamente con que la vecindad civil gallega la ostente quien celebra el pacto, mejorante o apartante. En el caso de que el pacto sucesorio se celebre mediante la concurrencia de ambos contratantes, mejorante, mejorado, apartante, apartado, la vecindad civil gallega sería suficiente que la ostentara el causante, mejorante o apartante, pues de lo contrario llegaríamos al absurdo de exigir vecindad civil gallega para poder heredar a una persona que otorga su testamento con arreglo a la Ley de Derecho Civil de Galicia. Ahora bien, todo lo dicho se ve afectado notablemente por el Reglamento Europeo de Sucesiones 650/2012, cuando se trata de las sucesiones transfronterizas causadas a partir del 17 de agosto del 2015, pues los extranjeros que tengan residencia habitual en Galicia pueden perfectamente otorgar pactos de mejora y apartación conforme a la ley gallega. Obviamente será necesario que se pueda acreditar de manera documental y precisa la residencia habitual en Galicia. También pueden seguir otorgando estos pactos sucesorios los españoles de vecindad civil gallega, pero residentes en el extranjero, en base a la procesio iuris por la ley nacional, tal y como se desprende del artículo 25, 1 y 22 del reglamento indicado. El problema se plantea en la práctica cuando se otorga un pacto sucesorio sobre bienes comunes, bienes gananciales por ambos cónyuges, los cuales residen en el extranjero, pero solamente uno de ellos tiene la nacionalidad española y la vecindad civil de derecho gallego. En este caso hay que acudir a lo que dice el Reglamento Europeo de Sucesiones, concretamente el artículo 25.2 de dicho reglamento, cuando dispone que un pacto sucesorio relativo a la sucesión de varias personas únicamente será admisible en el caso de que lo fuere conforme a la ley que, de conformidad con el presente reglamento, hubiera sido aplicable a la sucesión de cada una de ellas si hubieran fallecido en la fecha de conclusión del pacto. No obstante, el artículo 25.3 de dicho reglamento añade que las partes podrán elegir como ley aplicable al pacto sucesorio, por lo que respecta a su admisibilidad, validez material y efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su resolución, la ley que la persona o una de las personas de cuya sucesión se trate habría podido elegir de acuerdo con el artículo 22 en las condiciones que éste establece. Por tanto, debemos admitir que ambos cónyuges, el gallego y el extranjero, pueden optar por la ley gallega como ley reguladora de la admisibilidad del pacto sucesorio de mejora de un bien ganancial que hubieran otorgado, ya que dicho artículo 25.3 del Reglamento Europeo no exige que las disposiciones del pacto sean recíprocas. Otra cuestión de gran trascendencia práctica sería el si pueden los españoles residentes en Galicia, pero sin vecindad civil gallega, otorgar pactos sucesorios de mejora y apartación. Pues bien, el Reglamento Europeo de Sucesiones prevé que cada Estado miembro pueda considerar aplicable dicho reglamento a las cuestiones de derecho interregional, lo que a falta de una previsión expresa sucede en España. Por lo tanto, y como ejemplo, un español que tenga vecindad civil catalana residente en Galicia no puede otorgar el pacto de mejora y apartación previsto en la ley gallega, salvo que llevara residiendo de forma continuada en Galicia durante 2 años y hubiera optado de forma expresa por la vecindad civil gallega, de conformidad con el artículo 14.5 del Código Civil. Por el contrario, un gallego de origen que llevase residiendo de forma continuada durante al menos 10 años, por ejemplo en Almería, Madrid o cualquier otra comunidad del derecho común, al haber adquirido de una manera automática la vecindad civil de derecho común, no podría optar por utilizar la figura del pacto de mejora o apartación del derecho gallego, puesto que se le aplicaría la norma prohibitiva general de la sucesión contractual que recoge el 1271 del Código Civil. Bien, otra cuestión a plantear que tiene un indudable interés práctico es la posibilidad de otorgar pactos sucesorios por medio de un representante voluntario, por medio de un apoderado.
Esta posibilidad está expresamente permitida en el artículo 212 de la Ley 2/2006, cuando dice que será admisible el otorgamiento de los pactos sucesorios mediante un poder que, teniendo carácter especial, recoja los elementos esenciales del negocio sucesorio. A diferencia, por tanto, de lo que sucede para otorgar un testamento, en el que el testador tiene que concurrir de manera personal, puesto que es el testamento una naturaleza esencialmente personalísima, no puede el testador estar representado por ninguna otra persona en la manifestación de su última voluntad. Se admite la posibilidad de que en el otorgamiento de los pactos sucesorios cualquiera de los contratantes esté representado por medio de un apoderado o representante voluntario, lógicamente acreditando dicha representación mediante la aportación de la correspondiente escritura de poder. Por lo tanto, lo primero que debemos de plantearnos es qué se considera como poder habilitante para poder celebrar a nombre de otra persona un pacto sucesorio. Es decir, qué elementos esenciales a los que se refiere el 212 deben de recogerse en el poder para que éste sea suficiente y habilitante para representar a otra persona en el otorgamiento del pacto sucesorio. Pues bien, en cuanto a este particular, existen diferentes opiniones en la doctrina, desde aquellos que consideran que no cabe resquicio alguno de voluntad del propio apoderado, de tal manera que todos los elementos que perfilan el negocio sucesorio a celebrar deben estar claramente delimitados en el pacto sucesorio. Otros, por el contrario, entienden que es suficiente con que la escritura de poder recoja la atribución de la facultad de otorgar un determinado pacto sucesorio y la designación sucesoria a favor de una determinada persona. Pero, sin embargo, nosotros entendemos que, como postura que pudiéramos calificar intermedia o más flexible, que los elementos esenciales que ha de contener el negocio de apoderamiento para que sea suficiente a efectos de representar a otro en el otorgamiento del pacto sucesorio son fundamentalmente la atribución de la facultad de poder celebrar un concreto pacto sucesorio, los elementos subjetivos del pacto, como sería, es decir, personas que serían beneficiadas por el pacto de mejora o apartación, los elementos reales, es decir, el objeto y el contenido del pacto. Concurriendo estas circunstancias, entendemos que sería perfectamente admisible el poder y habilitaría para representar a otra persona en el otorgamiento del pacto sucesorio. Es más, incluso sería admisible atribuir en el propio poder al apoderado facultades expresas y específicas para que el apoderado decidiese sobre aquellas cuestiones que, no estando expresamente reguladas en el poder, son salvadas o integradas por el propio legislador. En cuanto a la figura del mandato verbal, este caso se da con relativa frecuencia en la práctica cuando comparece una persona para celebrar un determinado pacto sucesorio. El otro contratante no puede comparecer en la notaría en el momento y, dado que no se exige la simultaneidad en la prestación del consentimiento por ambas partes, es perfectamente posible que una persona manifieste representar a la otra, es decir, que el mejorante manifieste representar al mejorado o que el apartante manifieste representar al apartado, bajo la condición, obviamente, siempre de previa advertencia del notario de que la eficacia de ese pacto en relación con la figura o con la persona representada por medio del mandato verbal tendría que comparecer ante el notario a ratificar lo hecho previamente por su representante sin poder o con un poder que no fuera suficiente para el otorgamiento del pacto. Otra cuestión importante es qué forma deben de ostentar los pactos sucesorios, es decir, los elementos formales del pacto sucesorio. El artículo 211 de la Ley 2/2006 señala que los pactos sucesorios habrán de ser otorgados en escritura pública. En otro caso, el pacto no producirá efecto alguno. Es, por tanto, la escritura pública un requisito de forma solemnitatem, un requisito de forma que podemos entender constitutivo de la eficacia del propio pacto sucesorio. Sin duda, el legislador, pensando en el valor añadido que al pacto puede otorgar la intervención de un profesional de alta cualificación técnica y que en el momento mismo de la prestación del consentimiento por las partes contratantes pudiera prestar un profundo asesoramiento sobre el negocio que se va a desarrollar. Un tema muy interesante también es el relativo a si cabe la posibilidad de que los pactos sucesorios tras su otorgamiento puedan ser objeto de una modificación mediante la celebración de un nuevo pacto entre el apartante apartado, mejorante mejorado. Esta cuestión debe resolverse acudiéndose a los límites que al principio de autonomía de la voluntad recoge el artículo 1255 del Código Civil, que son la ley, la moral y el orden público. Y además sería conveniente distinguir según cuál fuera el pacto sucesorio de que se trate. Así, en relación con los pactos de mejora, a diferencia de lo que ocurre en otros regímenes forales, como puede ser el derecho aragonés, artículo 85 de la Ley de Sucesiones por causa de muerte de Aragón, el navarro, artículo 182.1 de la Ley Foral Navarra, al vasco, artículo 75.2 y 184 de la Ley de Derecho Civil Foral del País Vasco, o el régimen aplicable en Ibiza y Formentera o en Mallorca, el derecho civil gallego no prevé ningún precepto que recoja expresamente la posibilidad de que el pacto de mejora o apartación previamente celebrado
pueda ser modificado posteriormente mediante la celebración de un nuevo pacto por parte de mejorante, mejorado, apartante, apartado. Pero tampoco recoge una prohibición expresa, por lo que este silencio, a nuestro juicio, lejos de ser una tácita prohibición legal, debe entenderse como una admisibilidad de la posibilidad de que pueda celebrarse un pacto posterior entre mejorante y mejorado, dejándose sin efecto lo que previamente se hubiera otorgado o incluso modificando el contenido de ese pacto. Téngase en cuenta que si las partes pueden pactar en el propio contrato de mejora, en la propia apartación, cuáles serían las causas que dejarían sin efecto este pacto, entre ellas obviamente el mutuo disenso, que ni siquiera sería necesario pactar, pues lo recoge con carácter general como principio general en materia de obligaciones el Código Civil, también podría lógicamente acordar en un momento ulterior la modificación del pacto que se hubiera otorgado con carácter previo. En relación con el usufructo viudal, expresamente el artículo 230 de la Ley 2/2006 prevé que el usufructo pactado quedará sin efecto por el mutuo acuerdo de las partes. En este caso sí que consideramos que no sería admisible que el pacto de apartación previamente otorgado fuera modificado o dejado sin efecto posteriormente, y ello como consecuencia de la especial trascendencia que tiene este pacto, dado que priva de la condición de legitimario de una manera anticipada a quien pudiera ostentar la condición de heredero forzoso. En relación con los elementos objetivos o reales, es decir, qué bienes pueden ser objeto de un pacto de mejora o apartación, tan solo existe una referencia explícita a esta cuestión en el artículo 214 de la Ley 2/2006, que se refiere, en cuanto al pacto de mejora, a la necesidad de que el objeto del pacto sean bienes concretos. En relación con el pacto de apartación, la ley se refiere a que puede ser objeto de dicho pacto cualquier bien o derecho. Obviamente lo que a continuación vamos a decir se refiere fundamentalmente a los pactos de mejora y obviamente a los pactos de mejora de entrega de presente, pues junto a ellos lógicamente están los pactos de mejora sin entrega de presente, que lo implican la transmisión automática de la propiedad al mejorado. En estos últimos hay que tener en cuenta que en ningún caso el objeto del pacto de mejora sin entrega de presente podrá estar representado por derechos que pudieran extinguirse por el fallecimiento del causante mejorante. Pues bien, la necesaria concreción del bien objeto del pacto de mejora podría entenderse desde una interpretación literal de la norma que se refiere al momento mismo de la celebración del pacto de mejora, pero a nuestro juicio no hay obstáculo para que esa concreción se refiera al momento en el que el pacto despliegue su eficacia traslativa, es decir, al momento en el que el pacto genere la transmisión de la propiedad del bien a la persona mejorada. Y en íntima conexión con esta cuestión, pudiéramos plantearnos si es posible que un pacto de mejora tenga por objeto un bien ajeno o un bien futuro. Por ejemplo, ¿puede tener por objeto bienes futuros el pacto de mejora? Es decir, ¿puede un pacto de mejora tener por objeto bienes de los que no pueda disponer el mejorante al tiempo de celebrar el pacto, al tiempo de otorgar la escritura pública? Para resolver esta cuestión debe traerse a colación la distinción entre los pactos de mejora sin entrega de presente, en los que obviamente sí pueden tener por objeto bienes futuros, puesto que, como sabemos, en estos pactos de mejora sin entrega de presente, la transmisión de la propiedad no se produce sino cuando se produce la apertura de la sucesión mortis causa del mejorante por fallecimiento del mismo, pero centrándonos en los pactos de mejora con entrega de presente, que son los más frecuentes por otro lado en la práctica notarial, en una primera aproximación podríamos entender que no pueden tener por objeto bienes futuros, puesto que el carácter futuro de dichos bienes chocaría frontalmente con la necesaria concreción del bien en el momento de celebrarse el pacto. Sin embargo, no existiendo una prohibición legal expresa en la ley gallega, y de la misma forma que entendemos que el pacto de mejora puede hacerse sujetándose a la condición, término, modo o modalizarlo de cualquier otra forma, también entendemos perfectamente admisible que el pacto de mejora se refiriese a bienes futuros, entendiendo que dicho pacto estaría sometido a la condición que consistiera precisamente en que esos bienes futuros en un determinado momento pudieran concretarse a través del mecanismo de determinación que fuera propio a esos bienes según su naturaleza jurídica. En relación a la cuestión referente a si pueden ser objeto del pacto de mejora los bienes ajenos, y para el supuesto y caso de que tales bienes fueran adquiridos en vida por parte del mejorante durante su vida, concluimos lo mismo, es perfectamente admisible que el pacto de mejora pueda tener por objeto bienes ajenos. Y en relación a esta cuestión hay que hacer una referencia explícita también a los pactos de mejora que recaen sobre bienes gananciales, sobre bienes comunes de ambos cónyuges, que por lo demás serán pactos muy frecuentes en la práctica, toda vez que el régimen de sociedad legal de gananciales sigue siendo el régimen económico matrimonial aún hoy en día más comúnmente observado en la práctica notarial,
dado su carácter supletorio como régimen de primer grado, que es el que rige a falta de capitulaciones matrimoniales otorgadas con carácter previo o posteriormente a la celebración del matrimonio. En el caso de que el pacto sucesorio de mejora sobre bienes gananciales se realice por ambos cónyuges o por uno de ellos con el consentimiento del otro, no se plantea problema alguno, porque al tener el pacto plena eficacia traslativa o dispositiva inmediata y quedar excluido el bien del proceso de liquidación de las sociedades gananciales, no habría ningún tipo de problema. El problema se daría si el pacto de mejora sobre bienes gananciales se celebrara por uno solo de los cónyuges, sin consentimiento o sin la concurrencia del otro cónyuge. Pues el pacto de mejora como negocio dispositivo obligatorio, habría que decir que toda la eficacia traslativa del pacto quedaría condicionada por el hecho de que el resultado final del proceso de liquidación de los bienes de las sociedades gananciales supusiese la adjudicación final del bien objeto del pacto al cónyuge mejorante, en pago de su cuota o derecho a ganancia. Por último, en relación con los pactos de mejora que tengan por objeto bienes ajenos, se plantea el problema de qué sucedería si el bien objeto del pacto no llegara a ser adquirido por parte del mejorante en vida del mismo, antes de su fallecimiento. Pues bien, la resolución de este problema hay que buscarla mediante la aplicación analógica de los artículos 861 y siguientes del Código Civil, que habla de los legados de cosa ajena. Admite el legado de cosa ajena, su viabilidad, recoge el alcance de las obligaciones imputables al heredero y las consecuencias de su incumplimiento. Pues bien, partiendo de la tesis de que la naturaleza jurídica del pacto de mejora es la de un negocio dispositivo obligatorio, con eficacia traslativa de la propiedad diferida, pero con un efecto obligacional inmediato al tiempo de su celebración, entendemos que no hay ningún inconveniente en considerar que a través del pacto sucesorio el mejorante establece la ley reguladora del destino post-mortem de los bienes concretos o concretables y quedaría por tanto obligado el heredero a dar cumplimiento a la norma, es decir, en el caso de que el causante no hubiera adquirido durante su vida, causante mejorante no hubiera adquirido durante su vida los bienes objeto del pacto, sería el heredero quien tendría la obligación de cumplir ese cometido o digamos ese resultado inicialmente previsto por el mejorante. En cuanto al pacto sucesorio de apartación, como antes dijimos, tan solo existe una referencia explícita a lo que podrá ser objeto del pacto de apartación y es el artículo 215 de la ley, 225 de la ley, cuando dice que el objeto del pacto de apartación puede ser cualquier bien o derecho. Entendemos, por tanto, que además de bienes y derechos no habría ningún inconveniente de que el apartante pudiera atribuir o adjudicar al apartado una determinada prestación de hacer, siempre y cuando este último admitiese la adjudicación o atribución de esa prestación de hacer a cambio de perder de una manera irrevocable y definitiva su condición de legitimario. Dado el tenor literal de la nueva regulación legal sobre el pacto de apartación, debe entenderse, por tanto, que podrá ser adjudicado al apartado cualquier bien o derecho, siempre y cuando éste acepte ese bien o derecho a cambio, como decimos, de la pérdida por parte del mismo de su condición de apartado, independientemente de cuál sea la naturaleza jurídica, titularidad de esos bienes o derechos o el valor de los mismos. Y así incluso algún autor viene admitiendo la posibilidad de que el objeto de la apartación consista en que el apartado no reciba nada de uno de sus padres a cambio de una promesa de mejorar que le pueda realizar el otro progenitor. Otras especialidades de los pactos de mejora o apartación por razón del objeto pueden ser, por ejemplo, el pacto de mejora o apartación de dinero. Así nos encontramos con relativa frecuencia en la práctica como los donativos que los padres o ascendientes pueden realizar a favor de sus descendientes se vienen disfrazando o se venían disfrazando hasta la fecha de préstamos entre particulares, que como sabemos están sujetos pero exentos el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, donativos que eran muy frecuentes en la práctica como mecanismo de financiar por parte de los padres a sus descendientes en la adquisición de inmuebles, recurrentemente la vivienda habitual. Pues bien, como decimos, estos donativos que se disfrazaban de la figura jurídica del préstamo entre particulares tenían, digamos, la consecuencia o el resultado fiscal de que quedaban sujetos pero exentos en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, salvo que de manera no simultánea pero sí sucesiva a la concertación del préstamo se hubiera pactado una garantía de la devolución del mismo, una garantía real, por ejemplo hipotecaria, que fuera inscribible en el registro de la propiedad, en cuyo caso el préstamo quedaría sujeto a actos jurídicos documentados, es decir, a la modalidad de actos jurídicos documentados del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Pues bien, en la actualidad el pacto de mejora y apartación es uno de los que tenga por objeto dinero, es uno de los que más frecuentemente se observan en la práctica habitual y constituye un mecanismo idóneo y muy recomendable
para acometer los objetivos dada su fiscalidad actual. Son muy frecuentes en la práctica y claramente admisibles los pactos sucesorios por los que los ascendientes transmiten a sus descendientes o legitimarios dinero, donativos de dinero, cantidades de dinero, siendo conveniente obviamente poder acreditar la transferencia del dinero correspondiente que se entrega al mejorado apartado de una forma documental mediante la aportación del correspondiente resguardo, certificado bancario de la transferencia, abono a cuenta, cargo a cuenta, o mediante la aportación del documento de pago correspondiente, preferentemente el cheque bancario nominativo, que será de los más utilizados en la práctica. A través de esta figura se consigue dar cobertura fiscal a donaciones encubiertas, como sería, por ejemplo, el poner también por parte de un ascendiente a un hijo como cotitular de una cuenta bancaria, o el supuesto en el que los padres transmiten por medio de apartación o mejora ciertas sumas dinerarias a sus descendientes, que en el caso de que estas figuras no se les diera el ropaje jurídico del pacto de mejora apartación, al no constar en escritura pública difícilmente podría serles aplicable el tipo impositivo fiscal bonificado del 5% para los descendientes comprendidos en el grupo 1 y 2 del impuesto de sucesiones y donaciones, cónyuge, descendientes y ascendientes, y base liquidable hasta 200.000 euros. Otro derecho o bien que puede ser objeto del pacto de mejora es el derecho hereditario in abstracto. El derecho hereditario in abstracto es el que corresponde a cada uno de los coherederos llamados a la herencia, una vez producida la apertura de la herencia por fallecimiento del causante, en tanto ese derecho no se concreta sobre bienes ciertos y determinados a través del mecanismo particional que se utiliza al efecto. Entendemos admisible este pacto sucesorio sobre la base de interpretar la exigencia de la concreción del artículo 214 de la Ley 2/2006 de que el pacto recaiga sobre bienes concretos, en el sentido de que esa concreción no es contraria a que el objeto del pacto sea una universalidad de bienes indeterminada pero determinable en el futuro. Y esa determinación se produciría lógicamente en el momento de concretarse el derecho hereditario en abstracto sobre bienes concretos mediante la partición correspondiente. También es relativamente frecuente en la práctica observar cómo comparecen en la notaría ascendientes con el fin de transmitir a sus descendientes o a un legitimario un inmueble que hubieran podido adquirir con carácter previo, financiando esa adquisición con un préstamo hipotecario pendiente de amortización a la fecha de celebración del contrato o pacto sucesorio, es decir, el pacto sucesorio sobre inmuebles hipotecados. Perfectamente admisibles también. Lógicamente, en este caso, el mejorado apartado adquirir la propiedad del inmueble hipotecado, si aún no estuviera amortizado plenamente dicho préstamo hipotecario, él, lógicamente, asumiría únicamente la deuda real garantizada, digamos la obligación real derivada de la garantía real hipotecaria, pero no asumiría la obligación personal, el préstamo garantizado con la hipoteca, salvo que se hubiera convenido expresamente entre mejorante y mejorado, apartante y apartado, y siempre en este último caso con la necesidad de que preste el consentimiento la entidad acreedora hipotecaria, tal y como se desprende del artículo 1205 del Código Civil. También pueden ser objeto de pactos de mejora o apartación, participaciones sociales en sociedades de responsabilidad limitada, que son quizás es el tipo social más frecuentemente observado en la práctica notarial, dado el régimen flexible que recoge la ley para estas figuras societarias y dada la modelación de su régimen estatutario mediante la autonomía de la voluntad. También es posible que el pacto de mejora o apartación recaiga sobre viviendas de protección oficial. En estos casos, a pesar de que, como sabemos, el pacto de mejora o pacto de apartación implica una transmisión mortis causa, como regla general se viene exigiendo para que en la mejora o apartación de la vivienda de protección oficial pueda tener efecto que se solicite previamente la autorización por parte de la Consejería de Vivienda y Suelo, puesto que el pacto de mejora y apartación implica una transmisión inmediata de la propiedad y es necesario, lógicamente, fiscalizar los requisitos subjetivos que deben darse en el adquirente de la vivienda de protección oficial, y además es necesario también controlar que se cumplen los requisitos en orden al precio y al valor máximo tasado para estas viviendas. Cabe señalar que desde un punto de vista práctico, el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo normalmente, en lugar de dar una licencia o autorización para llevar a cabo estos pactos de mejora o apartación de viviendas de protección oficial, suele conceder una certificación administrativa de no necesidad de esa autorización, pero bajo la condición de que el adquirente de la vivienda transmitida vaya a destinar esa vivienda a ser su propia vivienda habitual. También tenemos que referirnos a continuación a la incidencia de la autonomía de la voluntad en la configuración de los pactos de mejora y que puede dar lugar a pactos de mejora sujetos a cláusulas especiales.
aunque no se ven con tanta frecuencia en la práctica, también serían perfectamente admisibles. Es el caso, por ejemplo, del pacto de mejora, en el que el mejorante se reserva la facultad de disponer de los bienes objeto del pacto. Sabemos que salvo que otra cosa se hubiera dispuesto en el propio pacto, los pactos de mejora con entrega de presente implican la transmisión automática de la propiedad del bien objeto del pacto a favor del mejorado, con lo que el mejorante queda desprovisto de la posibilidad de poder disponer de los bienes objeto del pacto, pues perdió ya ese derecho o poder de disposición que tenía sobre los bienes transmitidos. En relación con la naturaleza jurídica de este pacto de mejora, en el que el mejorante se reserva la facultad de disponer, existen diferentes posiciones doctrinales. Están por un lado aquellos que entienden que nos encontraríamos ante un pacto de mejora sujeto a una condición puramente potestativa, bien entendiendo que esa condición es una condición suspensiva o resolutoria. Así, si entendemos que es una condición resolutoria, entenderíamos, o habría que entender que se ha producido con el pacto de mejora la transmisión de la propiedad de los bienes a favor del mejorado, pero esa transmisión se resolvería de manera automática en el caso de que el mejorante hubiera hecho uso de la facultad de disponer sobre los bienes objeto del pacto durante su vida. También podría configurarse el pacto como un pacto sujeto a la condición suspensiva. En este sentido, se consideraría que los efectos traslativos de la propiedad en este pacto de mejora quedarían suspendidos en el tiempo hasta que se cumpliese la condición de fallecimiento del mejorante sin haber hecho uso de la facultad dispositiva que se hubiera reservado. Otra teoría doctrinal es la que entiende que en estos casos el pacto de mejora es una especie de negocio traslativo de residuo, en el sentido de que el pacto de mejora únicamente abarcaría aquellos bienes de los cuales el disponente, es decir, el causante mejorante, no hubiera hecho uso de la facultad de disponer que se hubiera reservado. También podemos entender que nos encontramos ante un pacto de mejora con retención por parte del mejorante del ius disponendi. En este caso, el efecto práctico que se daría en este tipo de pacto sería similar al que se produciría cuando se hace un pacto de mejora en el que el mejorante causante transmite la nueva propiedad de los bienes al mejorado, pero se reserva el usufructo sobre los mismos. Fallecido el mejorante sin hacer uso de la facultad dispositiva, se consolidaría el pleno dominio en la figura del mejorado. Y por último, quizás la tesis doctrinal que mejor se ajusta a la realidad o a la naturaleza jurídica de este tipo de pacto es la que mantuvieron autores como Rodríguez Adrados, que entendía que el pacto de mejora con reserva de la facultad de disponer por parte del mejorante es un pacto puro, no condicional, en el que el mejorado adquiere la propiedad automáticamente de los bienes transmitidos por medio del pacto, pero esa adquisición de la propiedad queda sujeta a la revocación total o parcial, que puede darse caso de que se ejercite de una manera plena o parcial de una manera plena o parcial la facultad dispositiva que el mejorante se hubiera reservado. Partiendo de esta última tesis, debemos dejar constancia de que no cabe en ningún caso atribuir esa facultad de disponer sobre los bienes objeto del pacto a una persona distinta del mejorante, no cabe atribuir esa facultad a causamientos o herederos del mejorante. Además, para convenir, la reserva de esa facultad de disponer por parte del mejorante sobre los bienes objeto del pacto, es preciso cumplir los mismos requisitos de capacidad y de forma que para la celebración del pacto de mejora propiamente dicho. En el caso de que la reserva de la facultad de disponer sobre el bien objeto del pacto se hubiera convenido con posterioridad a la celebración del pacto, también es necesario cumplir los requisitos de capacidad y forma propios de este pacto de mejora. Además, la facultad de disponer reservada por el mejorante podrá ejercitarse sobre todos los bienes objeto del pacto, sobre algunos de los bienes objeto de ese pacto de mejora. En el caso de que el pacto recayere sobre una cosa concreta, el mejorante podrá disponer de toda la cosa, del pleno dominio de toda la cosa, o bien podrá disponer únicamente de una cuota o participación indivisa de la misma. Cabe la posibilidad de que el mejorante, en uso de esa facultad de disponer que se reserva, constituya algún derecho real limitado sobre la misma cosa objeto del pacto. Incluso puede ser esa facultad ejercida mediante la cesión de ese bien en arrendamiento. En caso de que el mejorante falleciese sin hacer uso de la facultad de disponer que se hubiera reservado a su favor, dado el carácter vitalicio e intransmisible mortis causa de esa facultad, adquiriría por tanto plena firmeza la adquisición de la propiedad del mejorado sobre el bien objeto de la mejora, por desaparecer por tanto la amenaza de revocación que pesaba sobre ella. Otra cláusula posible en el pacto de mejora es aquella en la que el mejorante se reserva la facultad de disponer de alguna cantidad con cargo a los bienes objeto del pacto, con cargo a los bienes mejorados. Sería el caso en que la reserva permitiese al mejorante
imponer una carga sobre los bienes objeto del pacto de mejora, que podría consistir, por ejemplo, en imponer al mejorado la obligación de entregar un canon, pensión, una cantidad periódica anual, mensual, que debiera de ser entregada al propio mejorante. Incluso cabría la posibilidad de que el mejorante, en uso de esa facultad que se reservó, pueda constituir un derecho real de hipoteca en garantía de un préstamo que se hubiera podido haber constituido a su favor. En este caso, el mejorado es el que asumiría la obligación de amortizar las cuotas correspondientes del préstamo hipotecario. También otra posibilidad es que en el pacto de mejora el mejorante se reserve el usufructo sobre los bienes objeto de ese pacto, de tal forma que transmita al mejorado únicamente la nuda propiedad de los bienes. Esta figura sí que es realmente frecuente en la práctica, en el caso de que comparezcan cónyuges de una determinada edad, cuando su principal objetivo con el pacto de mejora es transmitir la vivienda habitual a un hijo, a un descendiente, y lógicamente, como mecanismo de proteger, preservar su subsistencia digna mientras vivan, se les aconseja que transmitan únicamente la nuda propiedad al mejorado, pero se reserven el usufructo de dicha vivienda o objeto del pacto. Ahora bien, hay que señalar que ese derecho de usufructo puede reservarse a favor del mejorante en el propio pacto, pero no hay ningún inconveniente en que, aprovechando el pacto sucesorio de mejora, el derecho de usufructo se constituya ex novo a favor de una o de varias personas. En el caso de que ese derecho de usufructo sobre el bien objeto del pacto se constituya a favor de varias personas, puede hacerse de una forma simultánea o de forma sucesiva. Si ese derecho de usufructo se constituye a favor de una pluralidad de personas de manera simultánea, se aplicaría el artículo 521 del Código Civil, cuando se refiere a que el usufructo constituido en provecho de varias personas vivas al tiempo de su constitución no se extinguirá hasta la muerte de la última que sobreviviere. De tal manera que se produciría una especie de acrecimiento impropio a favor del que sobreviva, que se da fuera del fenómeno de la sucesión mortis causa, pues los cousufructuarios no adquirirían ese derecho de usufructo por fallecimiento del premuerto. Como decimos, también podría constituirse ese derecho de usufructo sobre los bienes objeto del pacto de mejora de forma sucesiva a favor de varias personas, posibilidad que se desprende del artículo 640 y 469 del Código Civil, lo que supondría pactar que ese derecho de usufructo sería acreedor una determinada persona, y al fallecimiento de esa persona el derecho de usufructo pasaría a otra u otras personas. También hay que hacer referencia a que cuando lo que es objeto del pacto de mejora son bienes gananciales y el pacto se celebra por los dos cónyuges a favor de un descendiente, es bastante frecuente que los cónyuges se reserven el usufructo conjunto y simultáneo sobre esos bienes objeto del pacto, de tal forma que al fallecimiento de uno de los cónyuges, el cónyuge sobreviviente seguiría ostentando dicho usufructo en tanto viviese hasta su fallecimiento. Se daría, por tanto, una aplicación analógica del artículo 521 del Código Civil. En este caso es necesario, lógicamente, que ese derecho de usufructo se incorpore a la sociedad de gananciales a efectos de su liquidación, tal y como reconoció la Dirección de Registros y Notariado en resolución de 25 de febrero del 93. Y en ese mismo caso, es decir, de pactos de mejora de los cónyuges sobre bienes gananciales a favor de un descendiente, los cónyuges podrán reservarse el usufructo conjunto y sucesivo. Lo que se pretende en este último caso es precisamente que el derecho de usufructo no forme parte de la sociedad de gananciales, sino tenga que tomarse en consideración a la hora de liquidar el patrimonio común. También es frecuente y admisible la posibilidad de que en el pacto de mejora se estipule lo que se llama una cláusula de reversión, es decir, el mismo pacto se estipule y se disponga por parte del mejorante que, producidas determinadas circunstancias o causas objetivizadas, los bienes objeto del pacto hagan tránsito de forma directa al propio mejorante, lo que sería la reversión propia, o hagan tránsito a terceras personas. Es el caso de la reversión impropia. Profundizando un poquito más en relación con lo que sería la reversión propia, es decir, la que tiene lugar a favor del propio mejorante, puede depender de que se produzcan ciertos eventos objetivizados, ciertos, determinados, que sería un pacto de mejora sujeto a condición o términos resolutorios, es decir, los bienes se transmitirían por medio del pacto de mejora directamente al mejorado, pero concurriendo aquellas circunstancias previamente estipuladas, los bienes se recuperarían automáticamente por parte del mejorante de una manera automática, con efectos reales y ex tunc. O bien puede también hacerse depender esa reversión propia a favor del mejorante de los bienes objeto del pacto de la voluntad del mismo. Y en este caso se discute si es válida una cláusula en la que se estipule que la reversión de los bienes
del mejorado al mejorante dependa única y exclusivamente de la voluntad del mejorante. Y entendemos que no debe haber ningún obstáculo a admitir dicha posibilidad, de la misma forma que se admite la revocabilidad del pacto de mejora en los casos de disposición por parte del mejorante de los bienes objeto del pacto en uso de la facultad dispositiva que se hubiera reservado. Existen otras muchas posibilidades que ofrece la práctica, por ejemplo, la cláusula en virtud de la cual en el pacto de mejora el mejorante impone una determinada prestación de cuidado o alimentos al mejorado, es decir, el mejorante transmite la propiedad de sus bienes al mejorado, pero a cambio le impone la obligación, carga o modo de tener que cuidar, prestar asistencia de todo tipo a sus ascendientes, en todo cuanto precisen, en la salud, en la enfermedad y mientras ellos vivan, hasta el fallecimiento del último de los cónyuges mejorantes. Este tipo de prestaciones no afectan en modo alguno a la naturaleza jurídica del pacto sucesorio de mejora, como un negocio jurídico que, tratándose del pacto de mejora de presente, implica transmisión automática de la propiedad de los bienes al mejorado, y por otro lado no convierte al pacto de mejora en un negocio de naturaleza onerosa, no deja de ser un negocio de carácter gratuito. Ahora bien, la existencia de esta prestación impuesta al propio mejorado sí puede dar lugar a ciertas especialidades en cuanto al régimen jurídico aplicable al pacto, tal y como se desprende del artículo 217, segunda de la Ley 2/2006, que se refiere a la prestación del mejorado en caso de haberse estipulado con la finalidad de regular las consecuencias de la revocación del pacto de mejora si el mejorante hace uso de la facultad dispositiva que se hubiera reservado. Y señala que si la prestación ya hubiera sido realizada por parte del mejorado, éste podrá exigir su restitución, y si la restitución de la prestación realizada por el mejorado no fuera posible, el mejorado podrá exigir la entrega de su equivalente en metálico. O también en el artículo 218 de la Ley 2/2006, que prevé como primera de las causas de ineficacia del pacto sucesorio de mejora el incumplimiento por parte del mejorado de la prestación que hubiera asumido, de la obligación que hubiera asumido. Junto a los mencionados anteriormente, existen otras muchas cláusulas que pueden afectar a los pactos de mejora. Es el caso, por ejemplo, de un pacto de mejora bajo condición, suspensiva, resolutoria, término inicial, final. El caso del pacto de mejora en el que se estipule la obligación de conservación de los bienes objeto del pacto por parte del mejorado en precario, o el caso también de que el mejorante se reserve la facultad de dominio sobre el bien objeto del pacto. Una última referencia también a algo que sí es frecuente en la práctica es el caso de las prohibiciones de disponer que pueden recogerse en pactos de mejora. Así no es demasiado inhabitual el hecho de que comparezcan ascendientes a celebrar un pacto de mejora a favor de sus descendientes, que a pesar de tener la mayoría de edad y plena capacidad de obrar exigida conforme a la Ley de Derecho Civil de Galicia, a juicio o razón de los padres ascendientes no tienen la suficiente madurez en cuanto a que estos puedan realizar actos dispositivos sobre los bienes que adquieren de forma automática con la celebración del pacto. Pues bien, en estos casos los mejorantes sí pueden establecer prohibiciones de disponer que afecten al propio mejorado, de tal manera que esos mejorados reciben la propiedad de los bienes, pero se les limita la posibilidad de disponer de los bienes que han recibido por medio del pacto. Estas prohibiciones de disponer, habituales en la práctica, son plenamente admisibles, tal y como se desprende del artículo 785, del artículo 1112 y 1255 del Código Civil, pero requieren que concurran dos requisitos. Por un lado, que la prohibición de disponer impuesta al mejorado no sea perpetua en el tiempo y que, aun siendo temporal, no exceda de los límites que para las sustituciones fideicomisarias recoge el artículo 781 del Código Civil. Y por otro lado, es necesario que esa prohibición de disponer tenga una causa o utilidad. Puede ser una causa o utilidad que habilite esta prohibición de disponer, por ejemplo, el tratar de obtener un beneficio para alguien, tal y como reconoce el propio Tribunal Supremo. Pues bien, estas prohibiciones de disponer, frecuentes en la práctica, como decimos, tienen acceso al registro de la propiedad cuando se imponen en actos mortis causa o a título gratuito, y accediendo al registro de la propiedad quedaría vetada la posibilidad de que el acto dispositivo realizado por el mejorado contraviniendo la prohibición pudiera ser inscribible. Otra cuestión que tiene un indudable interés práctico es el relativo a si la celebración de un pacto de mejora o apartación, pacto sucesorio de mejora o apartación, puede habilitar el ejercicio por parte del interesado, por parte de aquel a quien competa, de un derecho de retracto de los legalmente admitidos. Es decir, cuando se transmiten bienes por medio de un pacto de mejora o apartación, cabe el retracto de colindantes, de comuneros, cabe el ejercicio de un retracto legal de arrendamientos rústicos, cabe la posibilidad de que el arrendatario de la vivienda o el arrendatario para el uso distinto de la vivienda pueda hacer uso de ese derecho de retracto. Pues bien, la respuesta ha de ser negativa en todos los casos. En relación con el retracto de comuneros y colindantes, no parece posible que sea ejercido ese retracto legal, puesto que el artículo 1500
23 y 1522, en relación con el 1521, habla de venta o dación en pago. Tampoco ha lugar al derecho de retracto legal previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos, ya sea un arrendamiento para vivienda o un arrendamiento para uso distinto de la vivienda, como se desprende del artículo 25 y 31 de la ley, que hablan únicamente de la venta. Y tampoco ha lugar al derecho de retracto legal previsto en la Ley de Arrendamientos Rústicos, en el artículo 22 de la Ley 49/2003, toda vez que la ley habla de transmisión inter vivos y obviamente el pacto de mejora o apartación es una transmisión mortis causa, y además el mejorado o apartado será un descendiente o un legitimario, que puede ser descendiente o cónyuge, no ya ascendiente. Por último, también vamos a plantear dos cuestiones importantes, pero ya ciñéndonos únicamente a lo que es el pacto de apartación. Sabemos que el pacto de sucesorio de apartación es aquel pacto en virtud del cual quien ostentaría la condición de legitimario, caso de abrirse la sucesión del apartante en el momento de la celebración del pacto, quedaría privado de una manera irrevocable de su condición de heredero forzoso, legitimario, para sí y para su linaje, mediante la recepción a cambio de ciertos bienes, de bienes concretos. Pues bien, se plantea el problema de si cabe apartar a un legitimario mediante la entrega de bienes que no pertenezcan al propio apartante, al transmitente. Por ejemplo, ¿cabe la posibilidad de que un hermano entregue bienes o una suma de dinero que pertenezca a ese hermano a otro hermano a cambio de que ese otro hermano receptor de los bienes quede privado de su condición de legitimario en la herencia de sus ascendientes, de los padres? Pues bien, entendemos que esta posibilidad debe de admitirse por dos argumentos fundamentales. Porque cuando el artículo 225 de la ley señala que los pactos de apartación tienen que tener por objeto cualquier bien o derecho, pone de manifiesto que lo verdaderamente importante para que tenga eficacia la apartación es que el apartado esté dispuesto a recibir ciertos bienes o derechos a cambio de perder su condición de legitimario, de la naturaleza jurídica de los bienes, el valor de los mismos o la titularidad de tales bienes, es decir, o quien ostentase la titularidad sobre tales bienes. Y por otro lado, porque en la actualidad, como sabemos, en el derecho civil gallego, la naturaleza de la legítima ha dejado de ser una pars bonorum, ha pasado a ser una pars valoris, un simple derecho de crédito que ostenta el legitimario, el heredero forzoso. Derecho de crédito que obviamente podrá hacerse efectivo por cualquier persona que tenga interés en el cumplimiento de la obligación, tal y como se desprende del artículo 1158 del Código Civil. Por lo tanto, no es necesario que los bienes objeto del pacto pertenezcan al apartante. A nuestro juicio pueden pertenecer a terceras personas extrañas. Examinada ya con la, creo, suficiente profundidad, pero al mismo tiempo brevedad, que exige este acto, el régimen jurídico y contenido de los pactos, vamos a hacer una pequeña reflexión a continuación sobre la proliferación que en la actualidad se observa en Galicia en cuanto a estos pactos sucesorios. No podemos obviar el hecho de que detrás de la proliferación de la creciente existencia y demanda de estos pactos sucesorios están, aparte de las razones apuntadas al principio de la exposición, razones de índole fiscal. Es decir, la posibilidad de anticipar bienes por parte de ascendientes a favor de descendientes sin ningún tipo de gravamen o carga fiscal. En este sentido, vamos a hacer a continuación unas breves pinceladas, pero al mismo tiempo suficientemente clarificadoras de la situación fiscal gallega en cuanto a cómo tributan estos pactos sucesorios. Así, dejando al margen lo que es la posible incidencia del pacto de mejor apartación en relación con el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que como sabemos es el impuesto que grava los incrementos de valor que puedan puedan sufrirse en los bienes de naturaleza urbana y que se pongan de manifiesto con ocasión de su transmisión y impuesto en el cual el sujeto pasivo del mismo sería el mejorado o apartado. Hay que hacer referencia especial a la incidencia del pacto sucesorio en cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones y en relación al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bien, en relación con el impuesto de sucesiones, tras la reforma operada en el año 2016, con fecha de entrada en vigor 1 de enero de 2016, hay que decir que los descendientes mejorados de 25 años o más, descendientes apartados, ascendientes o cónyuge apartado, tienen derecho a una reducción en la base imponible de 400.000 euros, del 100%, perdón, siempre y cuando el importe de lo transmitido no supere los 400.000 euros. Así se desprende del artículo 6.2 del Decreto Legislativo 1/2011.
También resultan de aplicación las bonificaciones fiscales cuando el causante lo que transmite por el pacto de mejora o apartación sea la vivienda habitual. En este caso, la bonificación consiste en una reducción de la base imponible del valor de la vivienda de que va del 95 al 99% según los casos. Así, a efectos prácticos, muy clarificadores por otro lado, si un gallego recibe de su padre, de un abuelo, un bien valorado en 400.000 euros por medio de un pacto de mejora o apartación, no tiene que pagar absolutamente nada a Hacienda por el impuesto de sucesiones. Por contra, si ese mismo bien lo recibe de sus ascendientes mediante la figura de la donación, tendría que pagar aproximadamente unos 24.000 euros. Entiendo que esto es suficientemente clarificador para entender la proliferación de tales pactos en Galicia, ¿no? Y en relación a la incidencia del impuesto sobre la renta de las personas físicas en relación a estos pactos sucesorios, se ha debatido tradicionalmente si la celebración de un pacto sucesorio de mejora o apartación podía generar algún tipo de gravamen para el transmitente por algún posible incremento patrimonial en el impuesto sobre la renta. Pues bien, esta cuestión ha sido resuelta por la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2016, y así cabe señalar que la postura mantenida tradicionalmente por la agencia tributaria era la de entender que los contratos sucesorios implican para el transmitente una sujeción al impuesto de la renta de las personas físicas por el posible incremento de patrimonio o ganancia patrimonial que éste haya experimentado, teniendo en cuenta la diferencia de valor que tenga el bien en el momento de la transmisión por el pacto de mejora o apartación con respecto al valor que pudiera tener el bien en el momento de la adquisición por parte del mejorante o apartante. Entendía la agencia tributaria que ello era consecuencia de que el pacto de mejora y apartación suponía una transmisión que producía una transmisión intervivos con eficacia inmediata y que no encajaba, por tanto, en la figura de lo que es la transmisión lucrativa por causa de muerte del contribuyente. Sin embargo, en la sentencia de 9 de febrero de 2016, el Tribunal Supremo sanciona, aparentemente de una forma definitiva, que los pactos de mejora y apartación son transmisiones por causa de muerte. En consecuencia, no hay gravamen alguno en el impuesto sobre la renta por el transmitente por una eventual ganancia o incremento patrimonial. Y utiliza el Tribunal Supremo en esta sentencia argumentos de dos tipos: argumentos de índole civil y argumentos de índole fiscal. Argumentos de índole civil, entendiendo que no cabe enfocar el derecho civil en nuestro país desde la óptica única del Código Civil, desconociendo la existencia de diferentes legislaciones civiles en los diferentes territorios forales que permiten regular de una manera muy diversa la sucesión mortis causa y que permiten anticipar el fenómeno de la sucesión mortis causa al fallecimiento del causante. Y también utiliza el Tribunal Supremo argumentos de orden fiscal, partiendo de la absoluta incompatibilidad entre lo que es el impuesto de la renta a las personas físicas y el impuesto de sucesiones. Y así la ley del impuesto de sucesiones, la ley de 18 de diciembre del 87, entiende que hecho imponible en el impuesto de sucesiones va a ser las adquisiciones de bienes y derechos por herencia, legado u otro título sucesorio, mientras que el artículo 11 del reglamento del impuesto considera que, a efectos de la ley, títulos sucesorios, además de los mencionados, herencia, legado, lo son también las donaciones mortis causa y los contratos y pactos sucesorios. Otra cuestión también de indudable interés práctico a efectos fiscales es la cuestión relativa a si los pactos sucesorios realizados por parte de un mismo ascendiente a favor de un mismo descendiente son acumulables o no. La ley del impuesto de donaciones prevé que las donaciones realizadas por una misma persona a favor de sus descendientes durante el plazo de 3 años serán acumulables a efectos fiscales, y esas donaciones además son acumulables a lo que se perciba por parte del donatario por la sucesión mortis causa del donante operada por su fallecimiento en el plazo de los 4 años siguientes. Bien, en cuanto a este particular, se venía entendiendo, creo que se viene entendiendo, que los pactos sucesorios en principio no son acumulables a efectos fiscales, mucho menos a efectos del cómputo de las limitaciones de la aplicación de las bonificaciones fiscales. Así lo reconoció la Dirección General de Tributos en resoluciones de 17 de octubre del 2013 y 30 de abril del 2014. Sin embargo, tengo que decir que la Agencia Tributaria de Galicia sí que está anulando estos pactos sucesorios, utilizando como argumento fundamental el principio de progresividad del impuesto. Bien, expuesto lo cual, entiendo que será fácil de entender el aumento creciente de los pactos sucesorios en Galicia en los últimos años, al punto de haberse convertido el pacto de mejora o apartación en uno de los vehículos más utilizados en la práctica para dar tránsito a las viviendas por parte de ascendientes a favor de sus descendientes. Un apunte estadístico.
Por provincias, la provincia de Coruña representa el 40% de los pactos sucesorios otorgados en Galicia. El 35,5% corresponde a la provincia de Pontevedra y el resto, hasta el 100%, se reparte entre las provincias de Lugo y Ourense en este porcentaje. En Galicia, hasta el año 2016, en el momento en el que opera esta reforma fiscal señalada, se otorgaban unos 7.400 pactos sucesorios al año. En la actualidad esa cifra se ha duplicado. Pues bien, no es de extrañar, por tanto, la atención especial que la Xunta de Galicia está prestando a los pactos sucesorios, a las llamadas herencias en vida, y tal es la trascendencia de este fenómeno que el plan de control de la Agencia Tributaria de Galicia, ya en el ejercicio 2018, entre uno de sus objetivos marcaba el de prestar una especial atención y una especial comprobación de las reducciones subjetivas en el impuesto sobre sucesiones y de la aplicación de las bonificaciones fiscales y reducciones por parentesco que se realizaban cuando los pactos sucesorios se formalizaban con anterioridad al fallecimiento del causante. Pues bien, retomando la imagen que traté de dibujar inicialmente al principio de esta conferencia, matrimonio de una mediana o avanzada edad que se presenta en la notaría y se pregunta si es conveniente o no otorgar estos pactos de mejora y apartación a favor de descendientes. Yo creo que un consejo bastante prudente sería el señalar que evidentemente la coyuntura fiscal actual en Galicia es ventajosa para poder celebrar este tipo de pactos, pero hay que valorar si los ascendientes disponen del patrimonio y de la liquidez necesaria para poder hacer sustento de sus necesidades vitales hasta su fallecimiento. Porque no vaya a ser que, con el fin de proteger, beneficiar fiscalmente a un descendiente, por contrapartida el ascendiente se quede sin los recursos vitales necesarios para atender a su subsistencia. Bueno, pues voy a ir terminando ya esta conferencia. Evidentemente esta materia podría haberse tratado con mucha más profundidad y las cuestiones planteadas podrían ser muchísimas otras, pero considero que el tiempo de ustedes es muy valioso, que ya lo he dispuesto de él de manera muy abusiva y en exceso, y tan solo voy a manifestar un deseo, y es que cuando ustedes cuando salgan de esta conferencia no se hayan cargado de razones y motivos para exclamar, parafraseando a Groucho Marx: he estado en una magnífica conferencia en Betanzos, pero no ha sido esta. Por el contrario, espero que esto haya sido de su interés. Muchas gracias. Vale.